Pacto Social y estamos aquí junto a Daniel Matamala para presentar a nuestros nuevos invitados. Este es un panel de diputados y nos acompañan el diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic. Muchas gracias. Hola. Vlado, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Jaime, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Paulina Núñez de la Renovación Nacional, muy buenos días. Buenos días. Marcelo Díaz del Partido Socialista, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. La conversación. Ha habido un reconocimiento prácticamente generalizado de las autoridades respecto a esta desconexión que se ha demostrado que había con los intereses, con las urgencias de la gente. Tú lo dices hoy día en una entrevista, Jaime. ¿Cuáles deberían ser las urgencias de hoy en adelante, sobre todo en la Cámara, en la tarea que a ustedes les toca? Bueno, yo creo que sin duda la Cámara de Diputados ha estado completamente al debe. Y como yo trataba de resumirlo, es que las urgencias de las personas no son las mismas urgencias de la política, y por lo mismo es que cuando el presidente propone un conjunto de medidas que son para sortear la crisis, pero no pueden ser todas las medidas. De ahí viene un segundo tiempo, una segunda conversación, en donde creo que es muy necesario que todos nos saquemos parte de nuestras corazas, porque las mismas respuestas que veníamos dando en los últimos tiempos claramente ya no dan el ancho. Quien pretenda decir que el 1.200.000 personas que marcharon el otro día, lo que están haciendo es pedir su propio programa de gobierno o solamente su listado de ideas, significa que no entendió. Porque muchas de las personas que estaban ahí, no sé si la mayoría, pero muchas de las que estaban ahí ni siquiera votaron. Es decir, no fueron ni siquiera entusiasmados por las ideas de la oposición de hoy día, ni tampoco por las nuestras. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos bajar un poco esa armadura con la cual típicamente nos encontramos en el Congreso y ver cuáles son los proyectos que realmente pueden hacer una sociedad más equitativa, que pueden mejorar la calidad de vida de las personas de clase media hoy día. Yo espero que eso haga el Congreso en los próximos meses. ¿Tienes alguno identificado? O sea, por supuesto que las reformas que ya estaban en materia de pensiones, en materia tributaria para financiar otros proyectos sociales son clave. Pero las principales demandas de las personas hoy día tienen que ver con aquellas cosas que les preocupan en el futuro. Pensiones es uno, seguridad es otro, de todas maneras. Tercero es salud. Y cuarto, tiene que ver con como los sueldos, la calidad de vida y el precio de la vida hoy. Entonces, hay muchas medidas en torno a eso que uno puede hacer y yo espero que el Congreso esté a la altura de esta circunstancia y todos hablemos de lo nuestro. Bueno, yo creo que primero el gobierno tiene que retirar sus proyectos emblemáticos que eran más bien contrarreformas. Es decir, no creo que hoy día nadie quiera seguir defendiendo la idea de disminuirle a los más ricos en 830 millones de dólares. Creo que eso lo dijimos, que era completamente ofensivo para las grandes mayorías el decir que a los más ricos de este país le vamos a bajar los impuestos. Eso no es querer participar de un pacto social, así de simple. Creo que el gobierno tiene que echar pie atrás con eso. Luego, creo que tiene que echar pie atrás con algo que nos está intentando obligar a votar esta semana, que es el proyecto de pensiones. Que si bien todos vamos a apoyar el aumento de la pensión básica solidaria, no podemos apoyar un proyecto que en su conjunto no toca un pelo a la AFP. Yo creo que eso... Estoy con Jaime que no tenemos cómo interpretar a ese 1,5 millones de chilenos, pero sí podemos saber con bastante claridad de que este modelo de pensiones tal y como está no es deseado por la ciudadanía. O sea, ustedes condicionan a la aprobación del aumento de las pensiones inmediato a que no se vote el resto del proyecto. Eso es lo que nos gustaría. Nos gustaría que el gobierno tuviese la inteligencia, la serenidad de escuchar a la gente y decir, vamos a aumentar las pensiones en lo que podamos ahora inmediato, sí, para eso están nuestros votos. Pero de ahí a decirnos, vamos a votar una reforma de pensiones general, en donde no se toca ni un pelo la AFP, nosotros no vamos a votar por eso. ¿No está ¿No está decidido por parte del gobierno, según lo que tú interpretas, que se haya dividido la reforma? No, al revés. Lo que yo interpreto es que el gobierno decidió no dividir. El gobierno dijo, bueno, dado que las marchas están en la calle, lo que nosotros vamos a hacer es empujar nuestro programa de gobierno. Eso es lo que nos dijeron esta semana en el Congreso. Me parece de una miopía tremenda, porque creo que el sistema de pensiones sí que está bajo cuestión en estas movilizaciones. ¿Paulina? Sí, yo no lo veo así. A ver, yo creo que hoy día sin duda que las agendas cambiaron, pero también creo que estamos al debe como políticos, como Cámara, como Senado, como gobiernos transversalmente y hace mucho tiempo, no ver cuáles son esas necesidades o respuestas de las personas y anteponer una agenda propia. Nosotros hemos estado discutiendo pensiones, pero no hemos sido capaces, todos los gobiernos, de soltar la billetera. Hemos estado discutiendo ingreso mínimo, pero no hemos sido capaces de darle un salto al ingreso mínimo. Hemos estado discutiendo calidad de vida con todos los proyectos que eso significa, salud, vivienda, etcétera, pero no hemos sido capaces. Entonces, yo lo primero que veo en toda esta manifestación, movilización, en este descontento social, que es real, que es transversal, que las desigualdades que hay en Chile son brutales. Por lo tanto, los sueldos que hay en Chile no alcanzan para poder acceder a lo bueno que ha tenido Chile.
Chile ha crecido, pero no ha sido capaz de entregar ese crecimiento a todos. Ya, pero viendo soluciones, para ser más concreto en agenda términos de... corta, Daniel, y una agenda de largo Por ejemplo, el tema de un rebaraje tributario, por llamarlo de alguna manera, que es, por ejemplo, lo que plantea el expresidente Lagos hoy día en la tercera, cuando dice que el problema de Chile, es su opinión, digamos, es que básicamente tenemos muy poca carga tributaria y muy mal distribuida, porque demasiado de la carga tributaria tiene que ver con el IVA, que es lo que paga la gente por el pan y la leche, y muy poco tiene que ver con impuestos a los más ricos o royalties o ese tipo de tributos. ¿Puede haber cambios por ahí? Por ejemplo, Marcelo. Yo creo que eso es esencial. O sea, retirar la reforma tributaria, lo que dice reintegración, deja al Estado con 830 millones de dólares más. Tenemos que establecer un impuesto a los súper ricos. Eso además es una demanda, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Europa los propios megamillonarios lo están planteando. Y aquí Andrónico Luxis dijo que no se oponía a un impuesto al patrimonio. Bueno, eso es, pues, si eso se trata. Y durante mucho tiempo hubo resistencia a eso. Efectivamente, la carga tributaria en Chile es muy baja. Si ustedes se dan cuenta, todas las medidas de esta agenda que planteó el presidente de la República dejan el sueldo mínimo y las pensiones bajo la línea de la pobreza. Entonces, uno debe decir, mire, de ahí para arriba. Porque si lo que vamos a tener es una pensión que está bajo la línea de la pobreza, lo que estamos diciendo, mire, hasta aquí el Estado puede llegar. Y yo me quiero quedar con una frase de Manuel García. Es muy difícil que para construir este pacto social sea simplemente un acuerdo entre gobierno y oposición, o entre gobierno y el Parlamento. Requiere un cauce institucional de plena legitimidad y de plena participación ciudadana. Porque los cambios que la ciudadanía nos está pidiendo son cambios estructurales, que van completamente en el sentido inverso al programa de este gobierno. Y yo veo muy difícil que este gobierno sea capaz de hacerlo, porque es hacer otra agenda, es la agenda de otro gobierno, de otra mirada política y otra mirada sobre la economía. Por lo mismo creo que, sin perjuicio de aprobar medidas urgentes que ayuden y alivien el presupuesto familiar y que la gente pueda llegar de mejor forma a fin de mes, tenemos que ofrecer un cauce de participación ciudadana. Y yo creo que ese no es otro que fundar un nuevo pacto social sobre la base, como lo hacen las democracias, que es una nueva constitución. Porque todas las reformas, todas las reformas que nos están pidiendo, fin al modelo de AFP, empresa de reporte público, nuevos tributos, todas siempre, hasta la rebaja de la dieta parlamentaria, topa siempre con la Constitución y con sus quórum. Y es bueno decirlo, porque algunos nos dicen, no, es que este es un debate de los políticos. No, ahora va a haber quórum, pero hay quórum porque ha habido estas movilizaciones. Pero estos días he conversado con mucha gente que dice, sí, pero ustedes pudieron haber rebajado la dieta antes. No, fíjese, porque para rebajar la dieta se requieren 2/3. Entonces la Constitución es un muro que impide que las demandas ciudadanas se concreticen. No es un debate de los políticos. Yo creo que es un gran tema la reforma a la Constitución y de qué manera se hace, pero me hubiera gustado, antes de que cambiáramos de tema, que los parlamentarios de Chile Vamos que están acá nos digan si están dispuestos también a una reforma tributaria que implique un impuesto al patrimonio. Hasta ahora el proyecto del gobierno, este paquete que envió, solamente aumenta un piso, pero en el impuesto a las personas, es decir, al gerente de la empresa, al ejecutivo, pero no al dueño de la empresa. ¿Ustedes estarían dispuestos a una reforma tributaria que implicara también un aumento de impuestos? Hay un dato muy bueno que entrega hoy el expresidente Ricardo Lagos en su columna en el diario La Tercera, y habla de la recaudación tributaria, que Chile recauda un 20% del PIB. Y países como Alemania recaudan un 37%, España un 33%, Francia un 46%. Con esa cantidad de recaudación pueden entregar servicios públicos estatales mucho mejores, que es lo que reclama hoy día la gran cantidad de gente en las calles. ¿Estarían ustedes con su voto para eso? A ver, primero una cosa sobre el proyecto de pensiones, que también se preguntaba acá. Yo creo que tiene razón Blado en que el presidente dice que va a haber un anuncio, o sea, no que va a haber un anuncio, que va a haber un proyecto de ley que ya firmó, que implica un aumento del pilar básico solidario y también del pilar contributivo. Es decir, que cuando una persona contribuye también va a haber más aporte estatal para ello. Y por supuesto que sí hay que discutir el resto de la reforma. Tanto sí que el propio presidente pasó como medio colado, pero dijo que ya no iban a ser 4 puntos de aumento, que no van a la AFP, sino que van a ser 5, y ese quinto además va a ser en solidaridad. O sea, sí hay un cambio sustantivo de parte de lo que nosotros mismos estamos proponiendo. Yo me pregunto también, ¿cuál es el cambio sustantivo que ha sufrido hoy día la oposición desde el viernes a la fecha con respecto a los proyectos que también estábamos discutiendo que van a la vena de las familias de clase media? Y en materia tributaria es obvio que la reintegración ya no tiene piso para aprobarse en el Senado. Entonces, a mí me parece que es muy razonable discutir cuál es esa nueva reforma tributaria. Algunas cosas el presidente Lagos
Claro, él subió una vez el IVA, después hizo otras modificaciones tributarias. La pregunta es cómo hacemos un buen sistema tributario que no hipoteque también las oportunidades de progreso sustantivo, económico y social. Los países que en estas crisis tomaron malas decisiones se fueron a la cresta, y perdóname la expresión. En cambio, los que tomaron buenas decisiones hicieron una sociedad más equitativa y que sigue progresando. Entonces, la tesis latinoamericana de la Asamblea Constituyente como salida de esta ha sido una pésima experiencia. Entonces, yo no creo que eso signifique que tú no puedas hacer los cambios institucionales. Hay que hacerlos sí o sí. Tenemos que tener un sistema político que sea capaz de encauzar los cambios institucionales, pero mucho más rápido, y eso es evidente. Entonces, ¿tienen que haber reformas a la Constitución? ¿Tiene que haber reforma a la manera en que nosotros procesamos? Por supuesto que sí. Para dejarlo en claro y ir marcando las posiciones importantes, ¿impuesto al patrimonio puede ser una idea sí, o no? Por supuesto que puede ser una idea. Lo que sí ha mostrado en otras partes del mundo es que es poco efectivo, pero sí, me parece que sí, obviamente es una cuestión a la cual yo podría avanzar. De todas maneras, y también algo que está ocurriendo en otros países, una canasta familiar, alimentos básicos, qué sé yo, un kilo de papa, de pan, de arroz, de aceite. ¿Cómo básico. se financia eso? No, yo lo que digo es, si a eso le vas a bajar impuestos, a lo mejor al IVA incluso, ¿cierto? ¿Dónde vas a aumentar? Vas a aumentar, por ejemplo, en los automóviles de marca cuyo vehículo sea superior a 20 millones de pesos. Tengo idea, por poner algo. O sea, creo que la distribución tributaria en nuestro país tiene que cambiar. Y no me gusta que los empresarios estén dispuestos. Los políticos tenemos que fijar la agenda e imponerle. Yo no sé si haré la gracia. Sí. Vlado, en estos últimos días, principalmente en la jornada de ayer, hubo todo un movimiento respecto a que esto no se ha terminado. Y yo creo que hay un temor muy profundo de la gente que salió a la calle el viernes respecto a que se imponga la normalidad y todo quede en nada. Sí. ¿De qué manera esto se traduce en cambios profundos? Y te quería preguntar si coincides con Marcelo respecto a que eso implica también una reforma constitucional. Sí, absolutamente. Ha habido un divorcio entre la política y la sociedad. Yo creo que ese es el principal reclamo. Y por lo tanto, no podemos esperar que esto solo se vaya a resolver a través de un acuerdo parlamentario y gobierno. Que por supuesto, nosotros nos va a tocar finalmente votar esa reforma en favor de la mayoría de los chilenos. No tengo ninguna duda, no estoy eludiendo que nosotros vamos finalmente a votar en el Congreso. El punto es cuál es el origen de ese acuerdo. El origen va a ser solamente como fue en el 2006 y fue el 2011, con las manos arriba en la moneda, diciendo ya los políticos nos pusimos de acuerdo, que la sociedad no se preocupe, pero ustedes no participen de este debate. O vamos a decir nunca más sin la gente. Yo creo que eso es lo central, que es una idea por lo demás muy liberal. Es decir, la Asamblea Constituyente, un nuevo pacto social, es una idea de decir la gente, el pueblo soberano, se fija su autogobierno. ¿Cómo se hace una eso, élite Vlado, no puede fijar en un términos autogobierno? operativos? Porque hoy día tenemos una democracia representativa, que sabemos que hay un abismo gigantesco entre representantes y representados. Pero ¿cuál es la alternativa? Siendo bien concretos, ¿qué muy harían concreto. hoy día? Nosotros nos hemos puesto de acuerdo como Frente Amplio y luego como con el resto de la oposición en la siguiente idea. El presidente tiene que convocar a un plebiscito. Tiene que convocar un plebiscito que contenga dos cosas, dos debates grandes que tenemos que resolver como sociedad, de manera pacífica, de manera serena. El primero, un debate constitucional. ¿Cuál es el mecanismo para cambiar la Constitución? ¿Qué alternativas debería dar? Asamblea Constituyente es una. Por supuesto, tiene que ser uno, puede ser un mixto puede ser o solamente en el Congreso. No, yo creo que tienen que estar todas las opciones. Yo no creo que tengamos que imponerle una sola manera de cambiar la Constitución, al revés. Pero cuando uno llama a un plebiscito tiene que dar opciones. ¿Qué opciones darías tú? Una opción, lo hemos dicho esto del 2014 en adelante, una opción Asamblea Constituyente, otra es que sean ambas cámaras y otra que sea una comisión mixta. De personalidades notables que puedan hacer una propuesta al Congreso y luego al Gobierno y luego al Congreso. Pero pueden haber más alternativas. Ahora, es muy importante que se resuelva el debate constitucional en un plebiscito. Y la otra, que también tiene que estar contenido en el plebiscito, es la agenda social. Porque en Chile, si uno mira a los países desarrollados, que por lo menos para mí son el ejemplo, ninguno de los países desarrollados tiene esta aversión o negación a la seguridad social que tenemos en Chile. Ninguno. Por lo tanto, la agenda social no significa reafirmar el Estado subsidiario, porque eso no es suficiente. Y porque además es una posición ideológica muy extrema, que no está en el resto del mundo. Veamos el resto de las opiniones, si están de acuerdo o no con una asamblea constituyente o con un plebiscito para poder convocarla. Yo creo que de todas maneras, de todas maneras conversar. Lo que pasa es que siento que hay una línea muy delgada entre volver a la normalidad desde el punto de vista del funcionamiento del país y seguir manifestándonos hasta que tengamos una nueva constitución. ¿Qué quiero decir con esto para poder explicarme bien? Sin duda que, no sé si vieron que en Aysén hubo poca manifestación.
el único porque, región que no es tuvo la estado de única, emergencia. porque recordaron también que después de 40 días parado la cosa se notó. Hoy día escuchaba, o leía mejor dicho, a la alcaldesa de La Pintana, que decía lo poco que había avanzado con una pizzería, un par de supermercados, una farmacia, hoy día no lo tengo. Difícilmente alguien va a venir a invertir de nuevo a mi comuna. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que haber respuestas cortas, medianas y de largo plazo. Las cortas, nosotros, por ejemplo, desde Renovación Nacional, hemos tenido una discusión para sacar de la reforma previsional el pilar solidario y poder votarlo con el aumento que eso signifique, si tenemos que ir gradualmente y poder dar respuestas concretas. Pero para no cortas. irnos del tema, ¿plebiscito sí o no? Sí, lo que pasa es que eso no va a ser en un mes. O pero una se puede asamblea convocar constituyente, más o eso se menos puede, luego, se puede dar una vuelta. Yo quiero decir tres cosas. Definir, entregar el poder al final. Quiero decir tres cosas. Yo he visto más sensatez en Renovación Nacional y en algunos sectores de la UDI que en el gobierno. Por ejemplo, lo que el presidente hizo el otro día con la reforma previsional fue decirnos la tuya y dos más, porque lo único que hizo fue mantener atados los dos proyectos. Los votos para aprobar mañana el aumento del pilar básico solidario están. Y para eso lo que el presidente tiene que hacer es lo que le hemos dicho todos, y ahora se suma a Renovación Nacional, es que separe los dos proyectos, porque el otro proyecto no tiene los votos porque no toca el modelo de las AFP. Segundo, respecto del proceso constituyente, anterior a eso, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que la gente nos está pidiendo? Mínimos civilizatorios, un piso de seguridad social, un piso de bienestar, que tú te enfermas y sepas que vas a tener cobertura, que tú te jubilas y sabes que vas a tener un ingreso suficientemente digno. ¿Eso qué requiere? Un Estado con otra musculatura. En eso tiene razón Lagos. Si uno se compara, el otro día me dijeron en una conversación en la Cámara, puse el ejemplo de Francia. Pero después dije, bueno, vamos a Portugal, a España, que son países con ingresos. Portugal hoy día vive una situación económica bastante importante, significativa. Es uno de los países que logró salir de una crisis muy profunda y tiene un ingreso per cápita muy similar al de Chile. Entonces, esos mínimos civilizatorios hay que pagarlos. ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se financia la cohesión social y la paz social en los países? Mediante tributos. Y nosotros estamos muy desfasados porque siempre se nos dice lo mismo. Ojo que esto afecta al crecimiento, claro, pero el crecimiento no ha ido generando estos pisos civilizatorios o estos mínimos de bienestar. Tercero, respecto al proceso constituyente, la ruta está clara y los proyectos están en el Congreso. Yo le pedí al presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, que los ponga en tabla. Lo planteamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, un plebiscito donde están las alternativas: comisión bicameral, convención constituyente, asamblea constituyente. Yo soy partidario de la asamblea constituyente. Incluso se nos decía, no, es que la hoja en blanco, esta idea de que partimos de cero. No, hay un proyecto de nueva constitución y ahí puede presentarlo cualquiera. Pero ¿podrías explicar? No sé si todo el mundo entiende bien la diferencia entre una comisión mixta, la asamblea constituyente o la bicameral. La comisión bicameral es un grupo de diputados y senadores que son nombrados como comisión constituyente. O sea, solo conversa el Congreso. Exactamente. La convención constituyente son ciudadanos elegidos especialmente para integrar la convención como constituyente más un número proporcional de senadores y diputados. Y la asamblea constituyente son ciudadanos y ciudadanas elegidas exclusivamente con ese propósito. Esas son las tres alternativas. ¿Por qué yo creo que eso es necesario? Y es bueno decirlo porque se sigue insistiendo que esto es un asunto de los políticos y no es de los políticos. Nuestra Constitución, y quiero poner de nuevo ejemplo a Renovación Nacional. Mario Desbordes dijo algo que algunos hemos venido diciendo hace mucho rato. Las regiones debiesen tener empresas públicas de transporte como cualquier país del mundo. Pero para tener empresas públicas de transporte hay que reformar la Constitución porque la Constitución al Estado le restringe su capacidad empresarial. Entonces, la Constitución es efectivamente una coraza de un modelo que impide... ¿Es una condición para mayor equidad? Ahora, eso no implica, y con esto termino, eso no implica que no podamos tener una agenda, pero yo aquí le pido al presidente, si no quiere escuchar a la oposición, que escuche a Renovación Nacional, que le ha dicho que la agenda social no puede ser más de lo mismo. No es lo que dijo el ministro Mañalich, que no por una marcha voy a cambiar el proyecto, sino que tiene que haber un cambio. Lo que pasa es que yo creo que empezar en la discusión en el Congreso de Asamblea Constituyente es no entender las urgencias de las personas. Por eso o sea, hoy día la agenda tiene que ser una agenda social, que perfectamente se puede hacer con esta misma Constitución. La Constitución del 2005, que está firmada por Ricardo Lagos, fue un acuerdo que significó cambios sustantivos. Entonces, no es cierto que no se puedan hacer los cambios con la Constitución de hoy día. No es cierto, se pueden hacer. No es cierto que se necesite 2/3 para modificar el sueldo de los parlamentarios. Sí. Pero no hay un anhelo de mayor participación, de ser escuchados también. Claro que sí, pero eso es completamente distinto. ¿Cómo se canaliza eso? Entonces, la solución que ha presentado la izquierda de forma sistemática ha sido que la única vía es la Asamblea Constituyente. Ya sabemos lo que ha pasado en Latinoamérica en esa lógica.
Yo no creo que esa sea la solución que inmediatamente nosotros tenemos que hacer hoy día. En el primer momento tiene que haber una agenda social que hable sobre esas cosas que son, que como estábamos En diciendo eso acá, creo que están todos de acuerdo. pero es que no estamos tan de acuerdo, porque ¿sabes lo que No, pasa? pero Que cuando uno te empezamos a hablar del seguro catastrófico de salud, hay algunos que no han cambiado ni un ápice su opinión desde el viernes pasado hasta la fecha. ¿Y qué hacemos con la cantidad Entonces, de gente que se ha juntado en cabildos en los últimos Eso me días? parece perfectamente bien. ¿Cómo Esa se canaliza participación- esa ansia de participar, de ser Mira, escuchado? hoy día, hace mucho rato que vengo diciendo algo parecido, que es que el principal desafío liberal de hoy día es que hay algunos que proponen que solo el Estado es quien produce bien público. Sistemáticamente eso nos ha dicho el PS, una buena parte del Frente Amplio. Y yo insisto en que no, que es una visión premoderna del Estado. La sociedad civil tiene que participar en el bien público. Y por supuesto que en el debate, en el diálogo, es clave hacerlo. Entonces me parece bien que hayan distintas instancias de diálogo para saber en este segundo momento cómo transformamos nuestro país. Y una sola cosa, es imposible, al menos para mí, y lo he hablado también con mis compañeros de bancada, es imposible que Chile vuelva a antes del viernes de la semana pasada. Sí. Por tanto, una cosa es que haya normalidad constitucional porque se acaba el estado de emergencia, que me parece bien que eso ocurra. Y otra cosa distinta es suponer que aquí no ha pasado nada. Eso es imposible en el Chile de hoy. Y puedo hacer una precisión porque no quiero quedar de que dije algo que no es cierto. Paulina y yo somos miembros de la Comisión de Constitución y para iniciar el debate en la reja parlamentaria tuvimos que suprimir el artículo 62 de la Constitución. Cuando se vote en la sala, ese es clave porque es el que ata la dieta a la renta de los ministros. Cuando se vote en la sala, ese artículo requiere 2/3. Sí. O sea, sí requiere Es que 2/3. es por la relación con las Es altas por la razón, por autoridades. eso. Bueno, pero para Pero modificarlo, sí. para no quedar de mentiroso, pues Jaime. ¿no? Yo quiero decir que quiero insistir con una idea. Creo que no solamente nos están exigiendo una agenda corta, en la cual hay que avanzar con urgencia, pero ojo, esa agenda corta tiene que ser la agenda de la gente, no la del gobierno antes del viernes pasado. Es decir, si el gobierno nos dice, voten mi proyecto como yo lo tenía planteado antes de las movilizaciones, nuestra respuesta es sencilla, al menos desde el Frente Amplio. Nosotros no íbamos a votar por ese proyecto, ni siquiera antes del viernes. ¿Cómo vamos a votar ahora? Si es un proyecto que va en una dirección que no nos gusta y que me da la impresión, no puedo interpretar a todos, es una movilización diversa, nosotros no somos ni los dueños ni los protagonistas, ¿Pero esto qué van a es el cambiar pueblo de ustedes? Chile. ¿En qué van a cambiar ustedes desde el viernes pasado a la fecha? Porque nosotros hemos cambiado harto, en prioridades, en varios proyectos no sé si nos hemos tanto, abierto. Jaime, Pero honestamente. ¿cómo no, poblado? Si acabamos de hablar de la reforma seguro tributaria, catastrófico. hablamos de pensiones, hablamos de una agenda corta que antes no estaba incorporada. La pregunta es, ¿en qué va a cambiar el Frente Amplio en su actitud y en su forma de plantear las Pero cosas en el ¿por qué su Congreso? actitud? Si yo creo, Jaime, que nosotros hemos tenido al menos una intuición, al menos la intuición, aunque lo hemos escrito en programas, en iniciativas de ley, en fin, de decir, este modelo neoliberal extremo, único en el planeta, yo, de verdad, hagamos las comparaciones No, si con el tú resto sabes del que mundo eso no es así, desarrollado. pero ya. Es único No, en el eso no es mundo. así, pero No, bueno. es único, es realmente extremo. Afecta a la democracia, afecta a la paz social. Nosotros hemos dicho, al menos desde la intuición, nos parece que el país no está buscando esto. El país requiere de un pacto social en donde hayan ciertas seguridades básicas. Si alguien se enferma, no puede depender de un bingo para salvarle la vida a su hijo. No puede depender de eso. En el mundo desarrollado no es así. Eso, sí. Nosotros No, tampoco ¿cómo queremos estamos seguir todos de acuerdo avanzando. en eso? No queremos Paulina, seguir si estamos de avanzando acuerdo para en eso, depender en el el sistema de bingo. protección Pero perdón, social que hoy día también tenemos... hemos tenido una propuesta para hablar de cuestiones programáticas. Si el problema Nosotros de todos hemos nosotros es que no hemos sido capaces de miremos ponernos de salud a acuerdo. los países desarrollados. Inglaterra, seguro universal de salud. Así es. Seguro universal de salud. ¿Las ISAPRES pueden existir como un seguro privado complementario? Por supuesto, pero que todos partamos de una base mínima igualitaria. Y buena. Porque de lo contrario, FONASA nunca se va a financiar. Además, acuérdense, cuando se creó el auge, el debate partió con el auge y la creación de un fondo solidario, que se financiaba con una parte de las cotizaciones del 7% a cada uno de nosotros. La derecha dijo, yo me acuerdo de un discurso de Longueira, que eso era expropiatorio y que le iba a votar en contra. Como Lagos no tenía los votos, acuérdense que estaba en ese tiempo, existían los senadores designados, no tenía los votos en el Senado, tuvo que sacrificar el Fondo Solidario y solo se creó el auge. El auge avanza, va metiendo nuevas patologías. Si el Estado tuviera más recursos, meteríamos más. Por ejemplo, el autismo, ¿por qué no está? Es que no hay recursos. Entonces, ¿Podemos comprometernos cada uno con una propuesta concreta? No, yo creo que es ingresos mínimos, sueldos mínimos, mayores pensiones. Pero plata ingreso directa al mínimo o bolsillo. suelo mínimo, porque lo que ha propuesto el gobierno es un Ya, ingreso por ejemplo, mínimo que va a hay ser una diferencia subsidiado que por el Estado. Está bien. Si mi tema no es que el Estado subsidie, no. Si el Estado tiene que subsidiarle cuando el empleador es una pyme, porque sinceramente no le alcanza. A las grandes empresas no tendría a las grandes entonces que empresas incluirlas. No, obvio que no. bueno, ahí hay un Obvio que punto. Eso, por ejemplo, yo escuché esa propuesta y dije, perfecto, pero para las pymes. Sí, es que es como de puro entonces, subsidio. acto seguido hay que subir el sueldo mínimo. Y yo creo que hay una cosa ética.
Si en Chile existe algo que se llama técnicamente la línea de la pobreza, nada puede estar por debajo de eso. Ni las pensiones básicas, ni las pensiones del sistema de AFP, porque lo que estamos diciendo es que el Estado tolera entonces que ¿Cuánto debería ser la pensión básica solidaria que el presidente ha propuesto subirla de 107.000 a 120 y algo? Bueno, el ingreso mínimo que está sobre la pobreza es de 365, ¿no? No. Si no me equivoco. No, él está proponiendo un ingreso mínimo de 350, yo sé. pero el Una sueldo cosa es el ingreso mínimo per cápita, que es el que calcula No, la línea de la pobreza, y otra El de la línea de la pobreza es el de la- 420. 420. Nosotros tenemos que cerrar la brecha hacia ese monto. Y si es gradual, Entonces, dejémoslo de escrito. ingreso familiar, no personal. Subir 20% ahora, perfecto, pero es una medida de muy corto plazo. Pero si lo que queremos es asegurar que todo chileno tenga un ingreso que le permita vivir sobre las condiciones de pobreza, el desafío es llegar a esa cifra. Una cosa, yo creo que obviamente estamos en una emergencia, en una crisis importante, pero Chile construyó un sistema de protección social. Y ese sistema de protección social es para las personas hoy día más vulnerables. Lo que muchas familias de clase media reclaman es que apenas ellos salieron de esa condición de vulnerabilidad, Quedaron solos. quedaron sin ninguno de los beneficios de ese sistema de protección social y en riesgo de volver ahí. Así es. Entonces tienen ese temor en materia de salud, en materia de seguridad, que hemos hablado muy poco en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de educación, que ofrezca las alternativas de futuro. Entonces, la pregunta no es que no tengamos un sistema de protección social, lo tenemos. Pero es No, absolutamente espérate, ineficiente. pero déjame seguir. Y pequeño. Perdón. Entonces, tenemos ese sistema. Entonces, primero, ese sistema de protección social tiene que ser mucho mejor. Muchísimo mejor. Por ejemplo, en los tiempos de espera hoy día en materia de salud. Sí. Y segundo, tiene que crecer. Tiene que hacerse un segundo piso para incorporar a las familias de clase media. Entonces, no es cierto que hoy día el hijo de una persona vulnerable tenga que hacer un bingo para su hijo. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Perdón. Jaime, Lo que hoy día pasa, No lo lo que hoy día malinterprete. pasa es que esas personas son atendidas en el sistema público, si están FONASA, son atendidas en el sistema público de manera tardía, y algunas condiciones, que es lo que está diciendo este gobierno, algunas condiciones que tienen un atraso de más de un año porque no están en el GES, año y medio, 2 años, por ejemplo, una operación de una cadera, una persona que no está en el GES, es decir, que tiene menos de 65 años, hoy día se demora alrededor de 2 años. Pero son muchos los medicamentos, los tratamientos, Exacto. las prótesis que no están incluidas en el Exacto. sistema Entonces, público y la gente tiene que juntar plata de manera Exacto. Entonces, particular para ese es el poder punto. acceder a Mañalich, eso. antes- ¿Qué es lo que nosotros, Mañalich, antes de mandarse- ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros en este seguro catastrófico clase media? Hemos dicho que hay ciertas condiciones, por ejemplo, la prótesis de rodilla, la cadera y otras que son carísimas. Y esa familia, en vez de esperar 2 años, que es la solución que hoy día le da al mundo público, Que se lo la que cubren. hacen es que se endeudan y hacen un bingo y quedan en una catástrofe financiera. Eso no puede pasar más. Esa es la única propuesta que está diciendo ese seguro catastrófico en materia de salud. ¿Significa eso que no tenemos que avanzar en que haya mucha mayor capacidad en los hospitales? Obvio que no. Tenemos que hacer eso. Por ejemplo, yo quiero proponer al tiro, porque la oposición en esto nunca ha estado, que los hospitales puedan funcionar a doble turno. Que operen en las mañanas y operen en las tardes y también operen los fines de semana, de manera de que no haya esa espera de 2 años para que una persona sin recursos pueda ¿Y por qué no hemos atenderse estado en los eso? hospitales. Pero ¿Quién ¿sabes no ha qué? estado en eso? Perdón, no han estado nunca porque por algo no existe, salvo en el hospital traumatológico. Pero, acá en perdón, Santiago. O sea, que nadie cayó del cielo el viernes. Todo hemos gobernado. Hay algo que me sigue estamos en haciendo ruido. Es que, Congreso. por ejemplo, solo con lo que anunció el presidente Piñera, que todos coinciden en que es un piso, es muy mínimo, ya son 1.200 millones de Así dólares es. que están completamente desfinanciados. Nadie sabe de dónde sale esa plata. Estamos hablando de cosas que significan muchísima plata. Todo lo que ustedes están proponiendo Sí, lógico. son miles y miles y miles de millones de dólares. ¿De dónde va a sacar Chile la plata? ¿Cómo vamos a hacer para poder tener Yo efectivamente tengo una nuevos propuesta mínimos concreta desde que una región estén minera. financiados y que sean No, es que- responsables? es que Por yo favor. creo que Oye, voy que corto. reformulemos La el mayoría presupuesto de de las, Antofagasta. sí, la mayoría de las grandes compañías mineras son además internacionales, para no decir transnacionales o extranjeras, que sí, bueno, en fin, da lo mismo. Dejando Codelco incluso de lado. A ellas su inversión versus sus ganancias son millonarias, están casi más o menos en un 40-43%, que es muy sobre por lo que gana cualquier empresa, cualquier industria. Por tanto, yo creo que no les produce ningún daño que aumentemos ese royalty en un 5% más, por ejemplo, que son recursos directos que entrarían al fisco, o sea, aumentarle a las grandes compañías mineras, que además ni siquiera son Propone entonces nuestras. aumentar el royalty minero. Sí, pero de todas Sí, maneras. yo de agrego, todas maneras. primero vuelvo a decir, yo creo que eso es, y me alegro escuchárselo a Paulina, porque yo creo que hay crecientemente en la Cámara y en el Congreso una mayor comprensión de lo que está ocurriendo y lo que tenemos que hacer. Royalty. Por cierto, la no reintegración que permite mantener esos 830 millones. Lo que anunció el presidente respecto de este nuevo tramo del impuesto personal, más el impuesto al capital al 1% mayores ingresos. Eso permitiría recaudar
no para resolver todos los problemas, pero por cierto, para avanzar mucho más profundamente de lo que se podía avanzar en años. Jaime, por ejemplo, ¿de acuerdo con lo que propone tu compañera de pacto de un royalty minero, un nuevo royalty minero? A mí me pasa dos cosas. Primero, que yo creo que sí es tiempo de poder reformular nuestra base tributaria, en donde tiene que ser más simplificada que la que teníamos anteriormente, porque evidentemente ahí tampoco funcionan bien los sistemas que no se entienden y que los propios contadores decían que no podían saber exactamente a qué norma atenerse. Entonces sí, necesitamos una que sea más sencilla, una que sea quizás mucho más progresiva, en donde se puedan hacer algunos royalties y otros, por supuesto que sí. Yo creo que es tiempo de rebarajar eso. Segundo, cuando tú decías, oye, son 1.200 millones más, ¿de dónde los sacamos? Yo creo que también es momento, y estamos en esa situación, de ver los distintos programas del gobierno, el presupuesto del gobierno y ver cuáles son aquellos... ¿Ah? Dentro de esa reformulación del presupuesto, ¿qué programas o qué áreas recortaría? No te quiero nombrar ninguno en específico, pero hay demasiados programas que ya han sido evaluados de forma sistemática en los últimos 4 o 5 gobiernos que no están funcionando como tienen que hacerse. Entonces ahí uno sí puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero reorientar el actual presupuesto para estas áreas que son fundamentales. Y para mí, de los temas más clave para las familias de clase media, está la salud. Y una salud garantizada que atienda a tiempo. Sí. Y que no significa que tengan que juntar las lucas para estar fuera del sistema público, porque no lo atienden ni a la velocidad ni a la manera que nadie quieren. se ha atrevido a decir a qué le van a recortar. Yo creo que obras públicas, porque es que yo creo- obras públicas. Es que mira, yo creo, por 2 años, ¿qué vamos a hacer? yo creo que Más salud, la reasignación la presupuestaria nos infraestructura deja es muchos superimportante. recursos. Sí, Lo que tú pero- dices, el programa cuesta Todo es 1.200, importante. este pequeño paquete de medidas, se recaudan 160 con este impuesto nuevo que quedaría, por tanto el resto es pura reasignación. Y no hay tanto donde reasignar. Yo imagino que el gobierno en estos 2 años, casi 2 años, ya miró los proyectos y sabe que ¿Y puedo proponer otra cosa? puede cortar y que puede no cortar. No, aquí se requieren recursos ¿Me extras dejas para llevar, nombrar dos cosas? déjame terminar, para llevar el Estado a otro nivel. Por tanto, hay que buscar... No cabe nuevas otra que una fuentes de- reforma tributaria. Exactamente. Sí, no, dos cosas. Y un último punto. Es que ahí donde yo, por ejemplo, tengo una diferencia que tiene que ver con los problemas más estructurales. Además, un tema de legitimidad. Por eso es que insisto yo que el tema del pacto social entre políticos y políticas no va a funcionar. Sobre el sistema de salud, el 80% está en el sistema público y se siente abusado. Y el 20% está en la ISAPRE y de ese 20% el 80% se siente abusado. Sí, claro. Entonces lo que tenemos que hacer es otro sistema de salud. Y yo creo que nosotros tenemos el derecho y el deber de soñar con un sistema público como el británico que plantea Vlado. ¿Y eliminar las ISAPRES? Pueden ser seguros complementarios, que pueden como ser complementarios. sin eliminar nada. Y yo estoy Jaime y seguro... Vlado, para que avancemos, que nos quedan- nos quedan- nos quedan- Yo muy sí. breve. Pero primero, nosotros tenemos fondos de reserva que están afuera, que pueden ser ocupados por una vez. Sí. El gobierno pasado lo dejaron en 9.000, nosotros lo subimos ya a 14.000. Ahí hay dinero que puede ser para infraestructura pública ahora, y esa infraestructura que se paga por una vez, que yo creo que es muy necesaria, no solo para recomponer lo que hoy día se ha roto, sino que también porque se necesitaba avanzar especialmente en regiones, es algo que se puede hacer por una Ya, vez. pero todo lo demás que hablamos son gastos permanentes. Sí, no son de exactamente, eso es lo que te quería decir. Entonces, pero eso te permite en el presupuesto de ahora dejarte un espacio. Y segunda cosa, que es algo que también la experiencia internacional lo ha hecho. Y yo sé que ahora vienen con un panel con alcaldes, pero eso es muy importante porque los alcaldes son quienes hoy día están más cerca también de las demandas de las personas. Son representantes muy buenos de una buena parte de la ciudadanía. Saben exactamente sus problemas. Entonces, eso también es parte de la convocatoria que nosotros necesitamos hacer. El sistema político hoy día, si solamente se ve adentro de la Cámara de Diputados, ya está completamente sobrepasado. Lo estaba antes del viernes de la semana pasada y eso es algo en lo cual yo avanzaría. Yo solo para terminar diría lo siguiente, y volvería a insistir con este principio de nunca más sin la gente. Hay que cuidar la democracia, y cuidar la democracia significa escuchar las exigencias que está haciendo el pueblo de Chile. Ellos son los protagonistas, no somos los parlamentarios. Algunos quieren, a pesar de todo, ser los protagonistas principales. Yo personalmente creo que tenemos que escuchar a través de un mecanismo muy democrático, de un plebiscito. Vuelvo a insistir en esa idea, el presidente puede utilizar el mecanismo de un plebiscito para escuchar a la gente en nueva constitución y en la agenda social. Pero honestamente, todo lo que ha sucedido nos da para que solamente tengamos un acuerdo entre la moneda y el Congreso. Nos quedan unos pocos minutos. Hoy día tenemos varias noticias que están ocurriendo. Estamos esperando un cambio de gabinete que ya está anunciado, que es inminente. Tenemos también la última encuesta CADEM, en que el presidente Piñera aparece con la más baja popularidad de cualquier presidente en la historia desde que existen las encuestas. Pero todos ustedes también, digamos. O sea, todos los partidos políticos, todas las representaciones aparecen absolutamente en el piso. ¿Puede un cambio de gabinete cambiar algo? ¿Qué esperarían que pueda hacer el presidente en este cambio de gabinete para generar efectivamente un cambio? Algunos dicen tiene que llamar a gente más transversal políticamente, tiene que abrir socialmente el tipo de gente que está en el gabinete. ¿Quiénes tienen que liderar este proceso de cambio desde el gabinete? Mira, por supuesto que no vamos a dar nombre, al contrario, nosotros desde Renovación Nacional hemos dicho que total libertad y apoyo al presidente para que nombre, pero sí hemos definido perfiles.
más empatía, más conexión con la ciudadanía, más calle, como han definido otros, pero más cercanía, más conectados. Ese creo que es el perfil. Me da lo mismo dónde estudió, dónde veranea o a qué familias pertenece. No está de acuerdo con Evelyn Matei, que dice, por ejemplo, que un problema es que estudian en los mismos lugares. Pero pecado. Que Dijo muchos ministros de la Católica y la Chile, dijo. Sí, no. Si ese ministro de la Católica, de la Chile, de qué sé yo, de los 4 colegios o de los otros 4 colegios, tiene cercanía, tiene empatía y tiene experiencia, todo esto, que también creo que es importante, bienvenido sea. Pero lo dije en el sentido de que lo pongo en positivo. Yo creo que hoy día un gabinete clave tiene que tener al menos esas características. ¿Tiene que ser gente con experiencia política o que venga de fuera de la política? No, yo creo que en el caso de la experiencia es una buena mezcla, porque cuando uno habla de experiencia, puede ser experiencia política para algunos cargos. O sea, por ejemplo, al Ministerio de Interior no se llega a aprender. Bueno, el gobierno tiene la oportunidad de hacer un cambio de gabinete y de esa manera intentar revertir esta baja cifra de aprobación de solo un 14%. Pero la oposición, ¿cómo recupera la credibilidad? Su partido político, que es el que hoy día tiene uno de los más altos rechazos, un 72% de rechazo según la Academ. ¿Cómo recupera la credibilidad? Yo creo que con humildad, asumiendo también nuestros errores, haciéndonos la autocrítica. Ayer yo estuve... Perdón, ¿no fue un error no ir a La Moneda a reunirse con el presidente cuando el presidente precisamente convoca un diálogo? ¿No fue un error del presidente? Mira, yo creo que fue una mezcla de cosas, porque si el presidente hubiese convocado, y yo lo que hubiese esperado que hubiera convocado a todos, y no que fue como arreglando y convocó el rato pero al final uno. lo llamaron a todos. Sí, pero algunos a última hora, así no se hace un diálogo, ¿eh? Pero yo creo que ya es agua pasada, el Partido Socialista no puede no ser un actor en el diálogo y tenemos que dialogar y conversar, y lo estamos haciendo, y el Frente Amplio también lo está haciendo, y yo creo que ya hay que dar un paso adelante. Ahora, ¿Es recuperable la credibilidad en estos pisos? Son todos, están todos muy bajos. La mayor aprobación hacia un bloque político es de 16%. Yo creo que, ese es el bloque que más aprobación tiene, solo un 16%. Yo creo que es recuperable la medida en que, primero, actuamos desde el reconocimiento de nuestros propios errores, segundo, desde la humildad, de no pretender apropiarnos de esto, y cuarto, esencialmente lo que dice Vlado. Esto no es sin la gente. No hay salida a esta crisis política o a esta crisis social si pensamos que esto es posible resolverlo en el club de la política. Esto es con la gente. Un nuevo pacto social no existe si no se hace con la gente. Jaime, ¿qué se puede esperar de un cambio de gabinete? O sea, yo creo que es importante hacer ese cambio de gabinete que muestre que hay un cambio no solo de estrategia política, sino que hay el entendimiento que luego de que han marchado 1.200.000 personas y que ha habido la crisis que hemos tenido, que necesitamos una especie de nuevo trato interno y nuevo trato también hacia la ciudadanía y también con el Congreso. O sea, esa conversación que digo yo que es de este segundo momento, de este segundo tiempo, es fundamental. Primero sortear la crisis, pero luego este segundo tiempo que requiere de mucho más diálogo, requiere de ninguna de las frases que hemos conocido en el pasado, que por supuesto son indignantes, requiere de mayor conocimiento de la realidad, de mayor empatía y de buen trabajo. ¿Esos ministros de las frases indignantes, en tus palabras, tienen que irse? En mi opinión, yo creo que sí. ¿Quiénes? No, yo creo bastante obvio, digamos, pero y si uno tuviera que hacer así como una apuesta, es como obvio, digamos, que no son los que uno podría salir. Pero economía, Hacienda... Interior. No, déjame dejarlo ahí, ¿no? Porque no voy a ser yo el que vaya a empezar a decir quiénes sí, quiénes no. Además, esto es algo que el presidente está tomando y lo va a tomar, me imagino, en las próximas horas. Entonces, sí, yo creo que me gustaría ver un gabinete que no tiene que ver con edad, como decía Paulina. Tiene más bien que ver con una disposición a un diálogo distinto, una sintonía distinta que permita convocar a distintos actores también a un diálogo para ver cómo juntos salimos de esto, porque es imposible, mientras algunos se restan, es imposible. Lo único que necesitamos ahora, en vez de más conflicto, es más escucharnos, es más argumentos y más razones y propuestas. Vlado, hay gente dentro del Frente Amplio que habla de posibles acusaciones constitucionales, independiente de si hay o no cambio de gabinete. ¿Estás en la misma postura? ¿Crees que esa es una vía? Bueno, ustedes han escuchado que yo desde siempre he tenido una posición muy crítica con cualquier régimen que viole los derechos humanos. Particularmente con Venezuela, he sido muy duro, con Cuba y con cualquier régimen que no respete algo tan fundamental y tan civilizatorio como los derechos humanos. En Chile, en estas últimas semanas, hemos visto violación de derechos humanos que por supuesto se investigarán, pero lo que ya hemos visto es muy preocupante. Y yo creo que eso no está último en la fila, la verdad es que está bien primero en la fila. Y por lo tanto, creo que, y lo hemos discutido como Frente Amplio, que el ministro Chadwick en particular, como encargado del orden público, y como uno de los principales, además, promotores de la idea de que los militares tenían que salir a la calle, y que además no le hemos escuchado, lamentablemente, una crítica hacia el exceso
uso de la fuerza y el abuso contra manifestantes pacíficos, nosotros vamos a avanzar en buscar responsabilidades Necesitan del 10 ministro firmas, Chadwick. entiendo. Nosotros vamos a presentar una acusación contra el ministro Chadwick porque nos parece que hay violaciones de derechos humanos que no pueden quedar así nomás, aquí se ordenó el país y esto se acabó. No. ¿La van a presentar aunque salga del gobierno? Lo que pasa es que los ministros tienen una responsabilidad incluso 6 meses después de dejar sus Por eso le cargos. Por lo pregunto. tanto, lo vamos a hacer independiente de lo que suceda con el cambio de Tienen gabinete. esas 10 firmas que necesarias. Por supuesto, lo vamos a presentar como Frente Amplio. Perdón, para Marcelo, ¿están de acuerdo? ¿Van a participar en esa Nosotros acusación no lo contra hemos, Chadwick o no lo hemos decidido colectivamente, así que no puedo hablar en nombre de la bancada, pero efectivamente... ¿Usted estaría por firmar? Yo voy a tomar parte de la decisión colectiva de mi bancada, pero efectivamente nosotros estamos evaluando, y yo diría positivamente, es decir, la disposición de presentar la Brevemente, acusación para tener todas constitucional. las opiniones al respecto. Paulina, Jaime, ¿qué les parece lo que anuncia el diputado Vlado Mirosevich? Me parece que en el caso de... Porque hemos escuchado dos acusaciones y prefiero traerla yo a colación. Algunos incluso han estado dispuestos a acusar al presidente y todos sabemos cómo termina eso. Y eso por ningún motivo, y me alegra por último que Bravo no lo haya mencionado y que se enfoque cierto en un ministro. Creo que es distinto si sigue o no, porque si sigue es no haber entendido nada. Y si sale, por supuesto que la oposición tiene todo el derecho de ir a través de una acusación constitucional en contra de él, pero siento que esa responsabilidad política también se cobra cuando sale del cargo y cuando ya es jurídica a través de tribunales con lo que tenga que responder. A ver, yo primero una cosa que se ha hablado que yo lo comparto plenamente. En esto uno tiene que ser súper claro. En Chile las denuncias que se han hecho en materia de derechos humanos son muy graves. Por lo mismo que yo he hablado ya varias veces con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la subsecretaria de Derechos Humanos, con el propio ministro de Justicia y también al ministro del Interior en el pasado para decir que los militares tenían que cumplir más bien un rol de ir a cuidar aquellos espacios, llamémoslo así, estratégicos y no en el control del orden público porque no están para eso. Eso lo sabe hacer Carabineros. Entonces, es obvio, en Chile esos abusos, esas violaciones a los derechos humanos tienen que ser investigadas y sancionadas. Porque no puede haber un doble discurso en esta materia y eso es muy importante. Sí, pero comparto con Paulina en que si el ministro sale, es muy distinto a que si el ministro se mantiene. Entonces, no es que no vaya a pasar nada con los abusos y violaciones de los derechos humanos, los procedimientos judiciales van a seguir en curso, el instituto ha presentado más de 80 querellas y creo que ha hecho una muy buena labor. Entonces, en eso, por supuesto que nosotros vamos a apoyar esa parte, la acusación, obviamente que no. Perfecto. Paulina, Marcelo, Jaime, Vlado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte de este panel, de esta discusión.